bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gusto poder estar con ustedes, aunque a la distancia, este sábado 9 de octubre del año en curso. Le agradecemos a Dios por esta bendición que nos permite iniciar este curso de discipulado, esperando que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros para poder aprender temas fundamentales de la palabra del Señor que nos van a ayudar a crecer en fe. El día de hoy iniciamos con este manual del discípulo de la serie Vida Cristiana, hermanos. Son una serie de lecciones que nos ayudarán en nuestro desarrollo espiritual. Y el día de hoy comenzamos con el módulo número 1 que se llama Su Nueva Vida. Iniciaremos con la lección 1 que se titula Usted ha comenzado una nueva vida. Usted ya debe de tener a la mano las hojas de este cuadernillo, y si no lo tiene, vamos a poner el link en la parte de abajo para que puedan descargar las hojas del alumno para que puedan trabajar desde casa. Recuerden, nuestro principal objetivo y propósito es crecer, ser edificados en la palabra del Señor desde el inicio de nuestra vida de fe como creyentes en el Señor. Así que antes de comenzar de lleno, hermanos, con esta lección, yo les invito que desde casa podamos elevar una oración, podamos decirle al Señor que Él instruya nuestro corazón, aliente nuestra vida para poder aprender, para poder afianzarnos en ese conocimiento de la palabra del Señor que produce fe y crecer conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Te invito a que eleves esta oración conmigo. Señor, te agradecemos en esta mañana por la bendición que nos das de estar reunidos, aún por medio de estos medios electrónicos, a la distancia. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tu gracia y tu espíritu nos ayudan. Sabemos que tu palabra nos trae fuerza, aliento, fe y conocimiento de quién tú eres, Señor. Ayúdanos día a día. Te necesitamos, Señor. Ministra nuestro corazón. Háblanos siempre, Señor, con tus palabras dulces, tiernas, palabras que alimentan nuestro corazón. Y que todo, Señor, lo que aprendamos, nunca lo olvidemos, Señor, porque somos tus hijos y hemos comenzado a experimentar la nueva vida que tú nos das, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues una vez más, sean todos bienvenidos a estos videos especiales de discipulado. Y ya que tienes tus hojas a la mano, yo te invito a que puedas tener los siguientes materiales. Tus hojas de trabajo, puedas tener un lápiz de preferencia y con tu borrador, porque si utilizas lapicero y te equivocas, no vas a poder corregir o se va a ver sucia la hoja. Por eso les recomiendo que utilicen un lápiz con un borrador. Si en algún momento hay alguna duda, o lo pueden escribir en la sección de comentarios, como también ustedes puedan escribir y contestar en su cuadernillo. También, si ustedes tienen algún color o marcatexto, lo pueden utilizar para subrayar algunos textos que vamos a leer de la palabra de Dios. Pero sobre todo, eso te invito a que tengas a la mano tu Biblia. Vamos a utilizar algunos versículos de la Biblia que nos ayudarán a entender el desarrollo de esta lección. Así que comenzamos. La lección número 1, usted ha comenzado una nueva vida. Como cristiano, usted debe de saber que ahora en usted, en su corazón, opera una vida espiritual y esta es dada por Dios. Dios está obrando en su corazón. Desde el momento en que usted escuchó el mensaje de Jesucristo y creyó en su corazón y se arrepintió, Dios opera por medio de su Espíritu Santo en tu corazón para que ahora seas hijo de Dios. ¿Pero por qué decimos esto? Porque la Biblia así lo enseña, que somos hijos de Dios en el momento en que hemos creído, hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Así que vamos a analizar, de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, 3 objetivos para poder entender la nueva vida que tenemos en Cristo. Cómo desarrollar nuestra vida espiritual
buscando de Dios, buscando de su palabra, fortaleciéndonos en Él y perteneciendo a una familia. Por eso, nuestro primer objetivo es descubrir lo que la Biblia dice del cambio que ocurre en el corazón de los hombres. Cuando a usted le dijeron, quiere aceptar a Jesucristo, no es como una invitación cuando usted va a una tienda de supermercado y le dicen, quiere adquirir la tarjeta de crédito, la tarjeta departamental. No es como si compráramos un producto en Electra o en Coppel. Aceptar a Cristo y la invitación que le hemos hecho es porque es de las decisiones más importantes de la vida. Sin duda, de todas las decisiones, porque en la vida siempre vamos a tomar decisiones, la más importante, sobre todas las demás, es creer en Cristo o no creer. Decidir en nuestro corazón aceptar el mensaje de salvación, de perdón, de redención que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo o rechazarlo. Y cuando a usted se le hizo la invitación, cuando le hablamos del Evangelio, usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Y tenga en cuenta en esto, cuando usted lo aceptó, usted comenzó una nueva vida. De la misma forma que la historia de la humanidad se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, también nuestra vida de manera personal es otra cuando no conocíamos a Cristo o cuando no queríamos nada con Dios y por lo tanto no habíamos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vivíamos en pecado, en soledad, en tristeza, en una muerte segura. Pero cuando se nos presentó el mensaje del Evangelio, el mensaje de que Dios nos ama y nos salva por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y lo creímos, nos arrepentimos y lo aceptamos, sin duda ahora nuestra vida da un giro por completo. Ahora somos una nueva persona y por eso podemos decir que hay un antes y un después. Porque ahora en Cristo el Señor nos da una vida plena, una vida que es maravillosa, una vida llena de mucho gozo y de mucha paz. Y realmente no te estoy exagerando o estoy inventando esto. De verdad, cuando uno aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, Dios operó en nuestro corazón para que tuviéramos fe y nos acercáramos a Él. Podemos disfrutar de la vida que Dios nos ha prometido dar, una vida eterna, una vida que nunca terminará. Cuando usted entregó su vida al Señor, cuando reconoció su condición de pecado, de que todos somos pecadores, hemos fallado ante Dios, hemos desobedecido a Dios y necesitábamos reconocer esa condición ante Él, Dios nos otorga una nueva oportunidad. Una oportunidad para poder vivir plenamente, ya no como simples criaturas, sino ahora como hijos de Dios. Por eso, ahora de que Cristo viva en usted, viva en su corazón, eso es lo que le hace ser un cristiano. Muchas veces la gente piensa y dice, oh, ya eres un cristianito, porque te ven entrar a una iglesia cristiana, asistir con nosotros en nuestros servicios. Algunos se burlarán y dirán el aleluyita, el cristianito, pero el cristiano no realmente es solo aquella persona que va a un templo o que tenga una Biblia bajo el brazo o aquella persona que trata de cumplir ciertas reglas aburridas o reglas muy estrictas. No, eso no nos convierte en cristianos. Nos convierte en cristianos el reconocer nuestra condición pecadora, reconocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aceptarlo, creerlo, arrepentirnos y dar nuestro corazón a Él. Porque en Cristo nosotros tenemos un nuevo entendimiento, una manera de ver las cosas. Tenemos una perspectiva. Nuestros objetivos ya no son en vivir como la mayoría del mundo vive. Ahora nuestro deseo es agradar a Dios y vivir para Él. Porque toda persona que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados, ahora puede vivir en el pleno derecho de tener una vida con propósito. Claro que sí. No vinimos aquí a esta tierra o existimos por obra de la casualidad, por magia, por
por una cuestión que no podamos entender. No, todos tenemos un propósito. Y ese propósito es para vivir para la gloria de Dios. Así nos lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, esta nueva vida que tenemos por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón es poder vivir libre de la culpa del pecado. Hay un peso que se nos ha quitado de nuestra alma, de nuestro ser, en el momento que reconocimos que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, que necesitamos su perdón y gracias al sacrificio de Jesús obtenemos ese perdón. Nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora en nosotros nace un nuevo amor, un amor tan grande por Dios, pero también por las demás personas. Por el pecado a veces nosotros cargábamos enojo, ira, celos, pleitos, nos daba coraje ciertas cosas, guardábamos amargura, pero cuando reconocemos esa condición en nuestro corazón y nos arrepentimos, Dios quita todas esas cargas de nuestro ser y ahora podemos respirar libremente, podemos sentir algo nuevo en nuestro ser. Y antes éramos enojones o gruñones, ahora podemos amar a los demás porque ahora Cristo vive en nuestro corazón. Podemos apreciar todo lo que es bueno, todo lo que es bello. Ahora podemos disfrutar de la presencia de Dios, sentir su paz, sentir su descanso, la fortaleza que Él opera en nuestro corazón. Podemos comprender su poder y experimentar su bondad. Ahora que usted ha creído en Cristo y que se esfuerza para buscarlo a Él día tras día, usted sentirá ese deseo de poder obedecer a Dios, de querer agradar a Dios. Antes no nos importaba nada de eso. ¿A mí qué? Yo hago lo que mi vida quiero. Pero cuando usted ha recibido a Jesús en su corazón, ahora usted quiere obedecer a Dios. Ve en la Biblia la fuente de instrucciones que Dios nos da para poder vivir correctamente. Y usted va a querer agradar a Dios en todo, como también ayudar a los demás. Algo que mucha gente dice impensable. He escuchado como pastor muchos testimonios de gente que decía, ni mi familia me cree el cambio que hay en mí. Pero no es porque tú hayas hecho ese cambio, sino porque en el momento que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, Él obra en tu corazón y Él opera esos cambios. Por eso podemos decir, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado de muerte a vida. Así lo dice la Escritura. Yo quiero que tengas tus copias a la mano y en tu cuadernillo vamos a contestar estas preguntas que nos van a ayudar a afianzar lo que hasta este punto hemos hablado, hemos aprendido. Vamos a ver la pregunta número 1. Entender qué es esa nueva vida. Su nueva vida viene de, y hay 3 incisos, subrayen el que más les parezca. A, tratar de ser cristiano. B, Jesucristo, el dador de la vida. O C, unirse a la iglesia. Sin duda alguna, hermanos, nuestra nueva vida viene por Jesucristo, el dador de la vida. No es porque tratemos de ser cristianos o ser mejores. Tampoco porque vayamos ya a una iglesia, ya tenemos o gozamos la nueva vida. Esta vida se sostiene y su base es por medio de Jesucristo. Él nos da esa vida. Vamos a la pregunta número 2. Dice esta pregunta: ¿usted comenzó una nueva vida? ¿Cuál será la respuesta? Inciso A, en el momento en que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Inciso B, después que entendió todo lo que significa ser cristiano. O inciso C, cuando decidió convertirse en una mejor persona. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, ahí en casa, poder responder cuándo comenzamos una nueva vida? Respondan en este momento. Si ya lo hicieron, veremos que nuestra respuesta es el inciso A. En el momento en que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Cuando usted escuchó el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios ofreciéndonos perdón por su misericordia, nosotros podemos gozar de una nueva vida. No es después de que
haya aprendido las 70 normas de una ley cristiana. No, no tenemos una nueva vida por aprender normas. Como tampoco cuando dijo, hoy voy a cambiar, como dice la canción. Nuestra nueva vida comienza cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay un texto que quiero que veamos en la Biblia. Si tienes tu Biblia a la mano, quiero que busques conmigo el Evangelio según San Juan. Abre tu Biblia en el Nuevo Testamento y busca el Evangelio de Juan. Y el número grande es el número del capítulo. Busca el capítulo número 10. Y el número más pequeño lo llamamos el número del versículo. Por eso busca Juan, el número grande, capítulo 10, con su versículo, el número pequeño, versículo 10, lo que dice. Si lo tienes, vamos a leerlo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vez más, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Según Juan, capítulo 10, versículo 10, es nuestra pregunta número 3. Jesús vino para darle a usted, inciso A, castigo por sus pecados. Inciso B, vida en abundancia. O inciso C, reglas estrictas para ser salvo. Sin duda, cuando leemos el versículo nos damos cuenta que la respuesta es inciso B. Jesús vino para que ustedes y yo tengamos vida y vida en abundancia. Muchos creen que Cristo vino a juzgarnos. Bueno, el juicio de Dios fue sobre Él al ir en la cruz del Calvario. Pero sin duda podemos ver en la Biblia que el Señor nos vino a ofrecer paz, reconciliación y perdón por nuestros pecados. Ahora, el punto 4, la pregunta número 4. Vamos a leer otra cita. Ahí mismo, más adelante, donde leíste en el Evangelio de Juan, hay otra carta que se llama Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Quiero que puedas abrir tu Biblia en Efesios, capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, número grande 2, versículo 5. Dice la palabra de Dios: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una vez más, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En este ejercicio 4, lo que vamos a hacer es casi transcribir el versículo. En las líneas que tienes en tu cuadernillo vamos a completar las palabras que nos hace falta y así podernos memorizar este versículo. Así que toma tu lápiz y en el punto 4 escribimos: aún estando nosotros, hay una línea y ahí ponemos muertos. Aún estando nosotros muertos en pecados. Así que la Biblia nos dice que esta es la condición de todo ser humano que no se ha reconciliado con Dios, que no ha aceptado el regalo de la salvación y no ha creído y ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Todos somos pecadores y estamos muertos en nuestros pecados. Continuamos resolviendo el ejercicio. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, hay una línea, y ahí la palabra es vida. Escribe la palabra vida. Nos dio vida. Por eso hablamos sobre lo que significa esta nueva vida en Cristo, porque Jesús nos da esa nueva vida, es una vida espiritual. Recuerden, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso Pablo en Efesios dice: nos dio vida juntamente con, hay una siguiente línea, y ahí la palabra es Cristo. Pon la palabra Cristo. Aún estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. La vida que ahora nosotros experimentamos no es por seguir reglas, no es por tener una religión, no es por estar dentro de un templo. Nuestra vida Dios nos las ha dado por medio de Cristo. Así que eso es lo que tenemos que entender y creer. Y por último, para contestar este ejercicio 4 dice, por línea sois salvos. Aquí hay una palabra muy importante que debemos de anotar, es gracia. Escribe la palabra gracia. Por gracia sois salvos. No es por graciosos. Cuando la Biblia dice por gracia, esta palabra gracia significa un favor inmerecido. Es decir, Dios nos salva aunque no lo merezcamos porque somos pecadores. Pero el amor de Dios es tan grande que por eso dio a su Hijo para que muriera en la cruz. Y no murió solo porque los romanos lo llevaron a la muerte, sino que la muerte de Jesús tiene un significado. Su vida, su cuerpo, su sangre fue molido, fue sacrificado para que ustedes y yo no sufriéramos ese castigo que Él no merecía, pero nosotros sí. Pero Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra culpabilidad delante del Padre, por eso somos salvos sin merecerlo, por gracia, porque Jesús tomó nuestro lugar, porque Él es el sacrificio perfecto que pudo pagar la ira de Dios. Por eso creemos que en pecados estamos muertos, pero ahora podemos tener vida en Cristo si creemos en Él, porque esto no lo podemos ganar, Dios nos lo ha dado, por eso es por gracia. Ahora, el objetivo 2 de esta lección, decir los pasos que debe de dar usted, como ahora experimenta una nueva vida, para ser un cristiano fuerte. No podemos decir, como la serie del Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Y ahora qué hay que hacer? Sin duda, ahora que hemos recibido a Cristo y tenemos una nueva vida, pues tenemos que ver nuestra vida como los humanos. Somos pequeñitos, somos niños, necesitamos la leche materna, que mamá nos cargue, que nos cuide. Pero después van pasando los días, semanas y meses, vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo. El bebé empieza a gatear, después empieza a levantar, camina, después corre, y mientras más van pasando los años, vamos creciendo. Y de la misma forma, en una nueva vida que tenemos en Jesús, nosotros tenemos que ir creciendo. Así como una planta inicia como una pequeña semilla y de ahí empieza a echar raíces y crecer un tallo y brotar y salir de la tierra y crecer y una hoja y extenderse y tener ramas y ser un gran árbol, nosotros también tenemos que crecer. Y solo podemos crecer si pertenecemos a la familia de Dios. Y tenga la seguridad que si usted creyó en Cristo y tiene una nueva vida, usted pertenece a la familia de Dios. Y es aquí donde Dios nos permite tener las herramientas para crecer fuertes y saludables espiritualmente hablando. Pero para eso, ustedes y yo tenemos que poner de nuestra parte. Nos tenemos que esforzar, y no que al decir esforzar es la única forma de ganarlo la salvación. No, la salvación Dios nos las ha dado. Pero sí, como un bebé no puede por sí solo, tiene que ser alimentado, pero vamos creciendo y nosotros, mientras tengamos mejores hábitos o mejores normas de alimentación, pues vamos a crecer más fuertes y saludables. De la misma forma, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos una responsabilidad para poder crecer y disfrutar de la vida en abundancia que Cristo nos da. Por eso, lo principal que debemos de hacer usted y yo es mantener una relación con Cristo día tras día, no cada sábado o cada domingo o cada vez que me acuerde o una vez por mes o una vez por año cuando voy a la iglesia o cuando tengo problemas, porque muchas veces eso lo hemos hecho. Pero nuestra relación con Cristo la debemos de cultivar día a día, así como seres humanos día a día necesitamos tomar agua y comer alimentos.
como día a día las plantas necesitan la luz solar y del agua, nosotros también necesitamos día a día alimentarnos espiritualmente, fortalecernos en el Señor. Hay una cita aquí en tu cuadernillo que quiero que leas conmigo. Es en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Lo tienes en tus hojas y me gustaría que puedas subrayarlo. Está en negritas. Dice este texto: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras las dijo Jesús. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, eso es lo que debemos de entender ustedes y yo día a día. Tenemos una nueva vida en Cristo porque hemos creído en Él y Él nos ha dado esa nueva vida. Y ahora entendemos que sin Él nada somos, sin Él nada podemos, sin su presencia, sin su calor, sin su amor, sin su presencia en su corazón, nos enfermamos, nos debilitamos, decaemos. Necesitamos de Él. Como en sus palabras el Señor dijo: separados de mí nada podéis hacer. Así que todo en nuestra vida siempre tiene que ser dirigido por Jesús, en nuestra necesidad que tenemos de Él, que tenemos de Dios. Ahora, ¿cómo permanecemos en Él? Porque Jesús dijo: permanecéis en mí, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Cómo podemos permanecer? Bueno, como cristianos, ustedes y yo necesitamos orar. Y la oración es hablar con Dios, platicar con Él, decir cuáles son nuestros problemas, nuestras necesidades. También podemos hablar diciéndole a Dios gracias, reconociendo en nuestro corazón que todo lo que tenemos es por Él. Así que la oración es vital, porque lo que la oración hace es que nosotros estamos dependiendo de Él y por eso hablamos con Él. Pero también Dios nos habla. ¿Y de qué forma Dios nos habla? Por medio de su palabra. Si tú tienes una Biblia a la mano, esta es la palabra de Dios. Y Dios siempre tiene algo que hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. También al cantar. Cuando nosotros cantamos expresamos nuestro amor, nuestro agradecimiento hacia Dios. Como también reconocemos quién es Él, su santidad, su fidelidad, su poderío. Por eso también cantamos a Dios. También nos congregamos, como cada sábado y ahora virtualmente, nos reunimos como hermanos en Cristo, como una familia, porque al congregarnos oímos de la palabra, podemos servirnos los unos a los otros, podemos alabar a Dios y eso a Dios le agrada. Dios ha establecido la iglesia y el congregarnos para nuestro bien, porque al congregarnos aprendemos más del Señor. Y también servir no solo a nuestros hermanos, sino a toda persona, hablarles que en Cristo se tiene una nueva vida para que ellos también vengan y permanezcan en el Señor. Si nosotros actuamos en estas cosas, la oración, lectura de la palabra, el cantar, el servir y el congregarnos, sin duda eso nos va a ayudar a permanecer, a mantenernos en la nueva vida, fortalecernos para crecer en la nueva vida que tenemos en el Señor. Por eso vamos al quinto ejercicio de esta lección. En la parte de abajo de nuestro cuadernillo tenemos la pregunta número 5, que dice: completa el siguiente texto. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses. Te doy tiempo para que puedas encontrar este libro en tu Biblia. Igual está en el Nuevo Testamento, poquito adelante donde estábamos en Efesios. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Quiero que estés atentos a la palabra del Señor. Dice la Escritura: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Una vez más, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él.
arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a completar nuestro texto en las líneas para podernos aprender y memorizar mejor este versículo, pero sobre todo entender lo que nos quiere decir. Vamos a escribir. Dice, por tanto, de la manera que habéis, y hay una línea, ahí la palabra es recibido. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es lo que hemos hecho. Es la única forma de poder tener una nueva vida en Dios, recibir a Jesucristo. Fuera de otras cosas, no podremos tener una nueva vida, solo recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, hay una línea, andad en Él. Eso es lo único que nos va a permitir crecer en nuestra vida espiritual. Como Jesús dijo, permanezcan en mí. ¿Cómo permanezco? Caminando al lado de Jesús. Eso es andar en Él. Si camino lejos o separado del Señor, me voy a perder. Pero si camino al lado del Maestro, de sus enseñanzas, de sus consejos, de su palabra, obedeciéndole a Él, estoy caminando, estoy creciendo, porque si lo he recibido, tengo que caminar con Él. Por eso la palabra es andad en Él. Después viene otra línea y ahí dice arraigados. Como cuando una planta echa sus raíces y esa raíz encuentra una piedra, entonces la raíz empieza a envolver la piedra y por arriba podrán venir vientos muy fuertes, pero no van a arrancar esa planta porque la planta está arraigada, está bien tomada, está bien sujetada en algo sólido, en algo firme que no lo va a poder mover. Así nosotros en nuestra nueva vida, cuando nosotros oramos más, cuando leemos más la palabra, cuando cantamos al Señor con libertad, cuando nos congregamos, cuando servimos a los demás, nos estamos arraigando en la fe en Él y nada nos va a mover, ni los problemas, ni las luchas, ni las adversidades que todos enfrentamos. Así que necesitamos, los que hemos recibido al Señor, los que queremos caminar con Él, arraigarnos. Y otra línea, sobreedificados. Para poder construir, levantar una casa, como lo hablábamos la semana pasada, necesitamos una base, un firme cimiento. Teniendo las bases, teniendo los cimientos, podemos poner los muros, las paredes, los pisos que queramos. Así que nosotros tenemos que crecer como un edificio, como una casa, pero teniendo una base sólida. ¿Cuál es esa base? Una relación con Cristo. Mientras usted más ore, usted está confiando más en Dios. Mientras usted lea más la palabra, usted está alimentando más su fe. Mientras usted más canta, adora a Dios, usted está creciendo en el agradecimiento y en el amor hacia Dios. Mientras usted más se congrega, usted va a conocer y va a aprender más de Dios y nadie le podrá engañar. Y cuando usted sirve a las demás personas, usted está mostrando más el amor de Dios hacia los demás. Eso es sobreedificar. Así que el texto dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Y hay otra línea, confirmados en la fe. Ahí la palabra es confirmados. ¿Cómo nos confirmamos en la fe? La fe es la base que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Esta nueva vida no se obtuvo por medio del razonamiento, por la lógica, pero sí obtenemos esta nueva vida por medio de la fe. Hay cosas que la razón no pueden explicar, pero la fe sí toma el principal papel para poder seguir adelante. Con Dios no nos podemos acercar con la lógica, es decir, y no quiero decir que Dios está peleado con el razonamiento, no, pero muchas veces la gente quiere entender y comprender y nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién creó a Dios? Esas cosas no las podemos resolver con la lógica,
pero sí con la fe. Y nuestra nueva vida espiritual, llena de paz, llena de gozo, lleno de amor, se nutrirá por medio de la fe. Así que necesitamos ser confirmados en la fe. Y eso se da por medio, como lo he repetido, de la oración, de leer la palabra, de congregarnos, de servir y de adorar al Señor. Dice Pablo, así como habéis sido, y hay una línea y es enseñados. Hoy lo que estamos haciendo es enseñarte, y no te enseño lo de una religión, no te estamos enseñando lo que un hombre nos dijo, no, te estamos enseñando la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Y por medio de la enseñanza nosotros podemos mantenernos en Dios. Dice, abundando en acciones de gracia. Así que veamos que Dios quiere que crezcamos y Él nos va a dar el crecimiento. Pero nosotros necesitamos, los que hemos recibido a Cristo, confirmarnos, andar, sobreedificarnos y arraigarnos y ser enseñados. El ejercicio número 6. Usted desarrolla su nueva naturaleza como cristiano al, inciso A, mantener una relación con Cristo, inciso B, esforzarse para ser como Jesús, o inciso C, comportarse como otros cristianos. ¿Cómo va a desarrollar su nueva vida, su nueva naturaleza? Sin duda, como lo hemos visto en este punto 2, manteniendo una relación con Cristo. Cualquier esfuerzo sería vano si usted no mantiene una relación con el Señor. Si usted quiere ser buena persona como los demás, pero si usted no quiere andar con Jesús, no quiere oír su voz, no quiere obedecer sus mandatos, no lo podrá hacer. Así que solo manteniendo una relación con Cristo, que es caminando con Él, obedeciéndole, aprendiendo más de Él, es como podemos crecer. Y por último, para finalizar esta lección, el objetivo 3, describir las nuevas relaciones que usted tiene como hijo de Dios. Usted tiene una nueva vida porque ha creído en Dios. Usted puede gozar de acercarse a Dios porque Dios le ha perdonado por medio de Jesucristo. Usted ha visto que es necesario esforzarnos en mantener una relación con el Señor. ¿Y de qué manera vamos a comprender que ese esfuerzo lo podemos llevar a cabo gracias a la ayuda que Dios hace en nuestras vidas? Bueno, quiero hablarte algunos aspectos que nos ayudarán a saber cómo crecer y cómo desarrollarnos en nuestra nueva vida. Primero, saber que Dios es nuestro Padre. El Dios Todopoderoso, que creó todas las cosas que podemos ver. Yo te invito a que después, en una noche, si quieres hoy, si no está tan nublado, está estrellado, mires el cielo y reflexiones cuán grande y vasto es el universo, cuántas estrellas, cuántas cosas creadas a nuestro alrededor. Sin duda es evidencia de la existencia de un Dios creador. El Dios Todopoderoso que creó todo el universo, ahora es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Si usted ha creído en Jesús, ha recibido al Señor como su Salvador y quiere mantener una relación con Cristo, sepa que Dios, el que creó todo, ahora es su Padre. Y es un Padre amoroso. No crea que Dios es un Dios malo, cruel o que está alejado, distante de los seres humanos. No, Él desea que tengamos una relación con Él. Solo que el pecado nos ha distanciado de Dios porque Dios es un Dios ser limpio, santo, supremo. Nosotros no. Pero por la obra de Cristo en la cruz, porque hemos creído y nos hemos arrepentido, ahora podemos acercarnos a Dios porque Dios deseó que nosotros nos acercáramos a Él y puso el medio para poderlo hacer, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Ahora que nos acercamos a Dios, verlo a Él no como un ser malo o que no esté interesado en nuestras vidas, no, Él está muy interesado, como un padre está interesado amar, cuidar, proteger y ayudar a su hijo, así también Dios está interesado porque Él nos ama, porque Él nos quiere ayudar, Él nos quiere bendecir
Él quiere estar con nosotros y debemos de tener esa confianza como un hijo puede confiar en su padre. Así que, como nuestro Padre, Él quiere que hablemos con Él todos los días. Por eso, como decía hace muchos años un comercial de Telmex, háblele, hable con Dios, acérquese a Él todos los días, a cualquier hora. Dios nunca está ocupado. Dios no dice, híjoles, es muy tarde, es mi hora de trabajo, no te voy a poder atender. No, claro que no. Dios está dispuesto a atendernos y ayudarnos. Así que le puedes contar a Dios tus problemas, tus deseos, tus necesidades, agradecerle, mostrarle tu amor y confiar en que Él escucha y conforme a su voluntad, Él responde. Pero también veamos a Jesús como nuestro Salvador, Él cómo actúa y nos ayuda. Quiero que sepas que Jesús nos ama tanto y tan grande es su amor que Él decidió poner su vida en lugar nuestra. ¿Acaso habrá otra prueba más grande de amor que lo que Jesús hizo? No lo existe. Solo la máxima prueba del Señor Jesús que dice, yo tomo tu lugar. Y Él murió. Así que ¿cómo dudar del amor de Jesús hacia nosotros si Él en la cruz tomó nuestro lugar? Y sobre todo, cuando Jesús vino a esta tierra, Él miró nuestras condiciones como seres humanos. Enfrentó frío, enfrentó hambre, vio la maldad que había alrededor. Sin duda el Señor Jesús conoce y Él se compadece de los problemas, de las situaciones que nosotros enfrentamos, porque Él las conoce. No quieren decir es que Dios no me entiende, Dios ni siquiera se imagina lo que estoy pasando. No, sí, Él sí se imagina, porque Él sí sabe, Él conoció, Él vio, Él se compadeció de cada uno de nosotros. Así que usted puede descansar en ese amor de Jesús, porque Él conoce las cosas que nosotros nos hacen sufrir y nos hacen doler. Pero también el Espíritu Santo, que es Dios, fue Él el que operó en nuestro corazón y nos convenció de nuestra necesidad de arrepentimiento. El Espíritu Santo, cuando oímos el mensaje del Evangelio, que tú dices, es que yo no sé, sentí algo bonito. Bueno, es algo bonito, fue la obra del Espíritu en tu corazón que dice, necesitas reconciliarte con Dios. Pídele perdón a Dios. Reconoce que has fallado y Él te va a dar nueva vida. Eso no lo hice yo o el pastor u otra persona o la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo. Convenza nuestro corazón. Y ahora que tenemos una nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo nos sigue ayudando. Él es nuestra guía, nuestro ayudador. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Él está dentro de nosotros. Y nos recuerda las promesas de Jesús, las palabras de Jesús. Nos ayuda para enfrentar el pecado y la tentación. Algunos dicen, es el grillito, la conciencia. No, es el Espíritu Santo que te dice, no hagas esto, no vayas por ahí, no mires eso, no oigas eso, no hables eso. El Espíritu Santo nos redarguye y nos ayuda para enfrentar, volver a caer en el pecado. Porque sin duda, aunque tenemos una nueva vida en Cristo y el Señor nos ha perdonado, seguimos luchando con nuestros deseos, seguimos batallando con nuestras emociones, con nuestros propios pensamientos, pero ahora contamos con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ahora nuestro deseo es ya no querer hacer las cosas que uno quiere, sino agradar a Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos da poder, nos da fortaleza, nos da el consejo para tomar buenas decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, llenarnos día a día más de Él, de su presencia, ser obedientes cuando Él nos diga, no es por ahí, no hagas esto, no digas esto, no reacciones de esta forma, obedezcamos. Y así el Espíritu Santo cada vez nos va a enseñar, nos está fortaleciendo para agradar al Señor. Y por último, ustedes y yo contamos con una nueva familia. ¿Se han dado cuenta que cuando llegamos a los cultos digo, Dios te bendiga mi hermano? Y tú te quedas mirando, ¿y hermano de quién? Tú no eres hijo de papá o mamá. Pero todos nos decimos hermanos porque tenemos un mismo Padre que es Dios, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y como iglesia somos una familia espiritual.
Y los unos y los otros nos debemos de ayudar y de apoyar espiritualmente para crecer. Así que cuando tú tengas un problema, una necesidad, no dudes acercarte a la iglesia, a los hermanos, y pedir, ayúdenme a orar, tengo esta necesidad, creo en Dios, pero estoy atravesando un momento difícil, y vamos a orar y vamos a confiar en el poder y en la voluntad de Dios que va a estar obrando en tu vida, ayudándote y fortaleciéndote. Así que tienes una nueva familia, una familia espiritual, donde juntos buscamos crecer y agradar al Señor. Así que vamos a contestar nuestras últimas 3 preguntas de esta lección y concluiremos. Pregunta número 7. Complete el siguiente texto. En el Evangelio de Juan, vamos a ver esta última cita. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a completar el texto en nuestro cuadernillo. Mas a todos los que usted va a escribir la palabra recibieron. Muy bien. Es decir, a los que han recibido a Cristo, es decir, lo han aceptado. Porque hay gente que no ha aceptado a Jesús. La gente dice, Jesús fue un simple hombre, un líder social, un político, un profeta, alguien más. Así lo han creído los judíos y lo han creído muchas personas. No creen, no han aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, de la forma en la cual el Padre está reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Así que recibir a Cristo es aceptar quién es Él y la obra que Él hace por cada uno de nosotros. Por eso, a los que lo han aceptado, a los que, hay otra línea, y es creer. Ahí escribe la palabra creen. A los que han aceptado, a los que recibieron y a los que creen en su nombre como el Mesías, el Salvador, Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Para muchos era rasgarse las vestiduras, creer que un hombre pudiera ser Dios. Por eso no creían en el nombre de Jesús. No podían decir, ¿cómo un hombre puede decir que es Dios y que Él nos perdona pecados? Entonces no creen en Él. Pero la Biblia nos dice que los que aceptan deben de creer, aceptar que Jesús vino como hombre, pero es Dios, siendo Dios, y es Dios. Aunque a muchos no les gustaba, Jesucristo, como ser humano, también era Dios. Y nosotros creemos que Jesús es Dios, por eso decimos Jesús es el Señor. Cuando tú has aceptado y creído esto, dice la Biblia, les dio potestad, en otras palabras, les dio el derecho de ser, y hay una línea, hijos de Dios. Pon esto en el texto para completar. Hijos de Dios. Así que la Biblia es muy clara. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero la única forma de tener el derecho, los privilegios de un hijo, porque un padre lo ama, le cuida, lo provee, le ama, le protege, es solamente para aquellos que han aceptado quién es Jesús y su obra y han creído en Él como Dios, como el Señor y Salvador. Solo ellos, los que creen, son hijos de Dios. Y tú que lo has recibido es porque has aceptado, crees en su obra y ahora tú eres hijo de Dios y puedes gozar de tu relación como un hijo con su padre, así te puedes acercar a Dios. 8. El milagro de la nueva vida ha sido producido en usted por el, inciso A, Espíritu Santo, inciso B, el predicador, o inciso C, el pastor. Sin duda no es ni B ni C. Usted tiene una nueva vida por medio del Espíritu Santo
que le ha convencido sobre su necesidad del Señor de arrepentirse para nacer de nuevo. Así que subraye el inciso C, el Espíritu Santo. Y por último, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Inciso A, castigarlo cada vez que se equivoca. Inciso B, forzarlo a hacer lo que Dios quiere que haga. O inciso C, vivir en usted y ayudarle a hacer lo que es bueno. Así que la respuesta es el inciso C. El Espíritu Santo quiere vivir en nosotros, morar en nosotros. Él está en nosotros, en nuestra nueva vida, y Él nos ayuda a hacer lo que es bueno, lo que es correcto delante del Señor. Pues hermanos, esta ha sido la primera lección donde hemos aprendido la nueva vida. Has tomado la mejor decisión y te invito a que te mantengas firme en esta decisión. Sin duda van a venir problemas, va a haber circunstancias, pero mientras mantengamos una relación con Cristo y dejemos que el Espíritu opere en nuestro corazón, podremos salir victoriosos de todas aquellas pruebas. Así que no te alejes, has tomado la mejor decisión. Creer, aceptar, recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y experimentar el gran amor de Dios, que sin duda, sin merecerlo, Él nos lo da. Y eso es gracia. Te invito a que desde casa puedas elevar una oración conmigo y decir: Señor, te agradezco por la obra de salvación en mi vida. Gracias, Señor, por salvarme y perdonarme. Ahora yo puedo gozar de esa vida, vida que tú prometiste, vida plena, vida en abundancia. Ahora puedo tener gozo, paz, seguridad, tranquilidad. Ya el temor no gobierna en mi mente porque te tengo a ti, Señor Jesús. He creído en ti. He confesado que en mi vida he tomado malas decisiones, me he equivocado, he sido rebelde y desobediente a ti, cosas de las cuales nos arrepentimos, porque tú has hecho esa obra en nuestro corazón. Gracias por darnos una nueva vida. Ayúdanos a mantenernos en ella. Queremos, Señor, tener una relación contigo día a día, orando, leyendo tu palabra, congregándonos, Señor, sirviendo a los demás, adorándote con todo el corazón. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre y cuidas de nosotros como un padre cuida de sus hijos. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto y saber nuestras necesidades. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y nos ayudarás para vencer día a día. Ayúdanos como iglesia a seguir caminando y creciendo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, Dios les bendiga. Gracias por apartar este tiempo para poder aprender. Y si el Señor nos permite, nos estaremos viendo en una siguiente emisión de nuestro discipulado Vida Cristiana. Que Dios les bendiga en este día.